Capítulo 10. Gases. Hablemos un poquito de cómo es que se da colectando el gas en la superficie. Resulta que hay reacciones que se llevan a cabo que producen gas. Para que el mismo no se pierda en la atmósfera, muchas veces se conecta un tubito, como el que ves en la pantalla, que luego se recolecta como en una burbuja en el agua, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que la presión medida que está aquí es la combinación de la presión de vapor del agua, porque el agua está en un equilibrio. El agua está en un equilibrio entre el líquido y el gas. ¿Ok? Y a ese equilibrio entre el líquido y el gas, esa presión que se forma encima de la superficie del agua se le llama presión de vapor. ¿Ok? Lo que quiere decir que esa presión total que se mide es la presión de vapor del agua a X temperatura o a X presión y la presión de tu gas. Así que dicho eso, dice una muestra de KClO3 se descompone parcialmente y produce oxígeno gaseoso que se captura sobre el agua como en la figura que tenemos aquí, ¿verdad? Dice el volumen del gas obtenido es de, vamos a apuntarlo, el volumen es de 0.250 litros. Y la temperatura es 26 grados Celsius, que sabemos que cuando estamos hablando de temperatura, automáticamente tenemos que asumir que la vamos a cambiar ¿a qué? A Kelvin. La temperatura sería 299 Kelvin. ¿Ok? Entonces, la presión, recuerda que esta es la presión total, la que se está estimando, no la presión del gas. Así que si yo voy a buscar la información de cuántos moles de oxígeno se obtienen o cuántos gramos se descompusieron, etcétera, 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 yo tengo que despejar para lo que es competente a mi pregunta, que son los moles del gas. Y me está dando la presión total. Y dicen que la presión total es 760 torr. Sin embargo, a esa temperatura, según el apéndice B del libro, ¿verdad?, que tiene los valores teóricos, a esa temperatura la presión del agua es 25 torr. Lo que quiere decir que siguiendo con esa ecuación que tenemos en la parte superior sería 760 torr, la presión del gas, más 25 torr, que es la del agua. Así que despejando termino teniendo que la presión del gas va a ser 740 torr. ¿Ok? Entonces, fíjate que ya tengo volumen, temperatura, presión, tengo la constante de gases ideales, así que puedo utilizar PV es igual a nRT para despejar para N, que serían los moles del oxígeno. Y usted me va a decir, profesora, pero no se supone que tenemos que cambiar los, no sé, la presión de toda la atmósfera. Pues sí, tienes toda la razón, porque si vamos a utilizar la constante de gases ideales de 0.0826 es litro atmósfera, mol, Kelvin. ¿Ok? Así que sería 740 torr, 760 torr es una atmósfera. Así que vamos a hacer la matemática rapidito. Entonces esa matemática nos dio que la atmósfera es 0.974 atmósfera. Despejamos para la N, que serían los moles del gas, y vamos a sustituir todo lo que tendremos hasta el momento, que sería 0.974 atmósfera multiplicado por el volumen en litros para que puedan cancelar, ¿verdad? 250 litros dividido entre la constante de gases ideales 0.0826 litros atmósfera mol Kelvin y con la temperatura que es 299 Kelvin. Según nuestros cálculos, entonces los moles serían 9.92 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. La otra pregunta dice,
¿Cuántos gramos de KClO3 se descompusieron? Recuerden que tenemos la información de oxígeno y queremos buscar la información de KClO3. Entonces usted me va a decir, profe, pero entonces usted me dice que cuando es así necesito que la reacción, pues la reacción es la siguiente, 2 de KClO3 se la tienen que dar, de lo contrario, ¿cómo usted va a saber cuáles las proporciones, ¿verdad?, de ese factor estequiométrico? Y como ya ustedes saben hacer, pues entonces sería 9.92 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. Según la reacción, míralo aquí, 3 moles de oxígeno reaccionan ¿con qué? Con 2 moles de KClO3. Y ya entonces sería, para buscar los gramos, ¿qué sabemos? La masa molar. Así que ahora utilizamos la masa molar. Dice 1 mol de KClO3 tiene una masa de 122.6 gramos de KClO3. ¿Okay? Y finalmente ese valor sería 0.8111 gramos de KClO3. La teoría cinética molecular se resume en los siguientes enunciados, ¿verdad? Que es la teoría de las moléculas en movimiento. Número 1, que los gases consisten en grandes cantidades de moléculas que están en continuo movimiento aleatorio. ¿Ok? Dice, empleamos aquí la palabra molécula para designar la partícula más pequeña de cualquier gas. Algunos gases, como los gases nobles, consisten en átomos individuales. Así que sepan que algunos existen como átomos gaseosos y otros existen como moléculas. Dice, el volumen de todas las moléculas del gas es insignificante en comparación con el volumen total en el que está contenido el gas. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes. Se puede transferir energía entre las moléculas durante los choques, pero la energía cinética promedio de las moléculas no cambia con el tiempo, en tanto la temperatura del gas permanezca constante. Dicho de otro modo, los choques son perfectamente elásticos. ¿Okay? Así que no cambiaría mucho a pesar de que están chocando. Dice, la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. A cualquier temperatura dada, las moléculas de todos los gases tienen la misma energía cinética promedio. Entonces esa es la teoría cinética molecular. La velocidad cuadrática media. Dice, es la velocidad de una molécula que posee la energía cinética promedio. La velocidad RMS, ¿verdad?, que está dado velocidad cuadrática media por sus siglas en inglés, no es exactamente igual a la velocidad media promedio, pero la diferencia entre las dos es muy pequeña. Lo que quiere decir que si yo quiero determinar esa energía, sabiendo la masa pues, y teniendo esa velocidad, yo puedo determinar esa energía. Esta parte tómate el tiempo de leerla porque sería más teoría que otra cosa, pero es bueno que la conozcas para poder, ¿verdad?, entender algunos de los comportamientos de los gases. Según la cinética, ¿verdad?, teoría cinética molecular, la energía cinética promedio de cualquier grupo de moléculas de un gas es un medio, la masa y esa velocidad al cuadrado. Y tiene un valor específico para una temperatura dada. Así, un gas compuesto por partículas ligeras como helio tiene la misma energía cinética promedio que uno constituido por partículas mucho más pesadas como xenón. Esto siempre que los dos gases estén a la misma temperatura. La masa m de las partículas del gas más ligero es menor que la del gas más pesado. En consecuencia, las partículas del gas más ligero deben tener una velocidad RMS mayor, o sea, esa U va a ser un poco mayor que las partículas del gas más pesado. Podemos deducir de la teoría cinética molecular una ecuación que se expresa este hecho cuantitativamente. Y es la ecuación que tenemos aquí de frente. Es bien importante que sepas que para nosotros poder utilizar esa ecuación, nuestra masa tiene que estar en unidades de kilogramos mol. Y que esa constante de gases ideales van a ser la constante de gases ideales en unidades de
8.314 kilogramos para poder cancelar metros al cuadrado, segundos al cuadrado. ¿Okay? Mol Kelvin. Y que la temperatura, como ya lo conocemos, tiene que estar ¿en qué? En Kelvin. Hagamos un ejercicio, ¿verdad? Anota. Dice, calcule la velocidad RMS de una molécula de nitrógeno a 25 grados Celsius. Continuamos entonces. La ecuación sería U, 3 y la M. Entonces, ¿cuál es la masa molar? ¿Cuál es la masa molar de nitrógeno? La masa molar de nitrógeno son 28 gramos por mol, pero como lo tenemos que cambiar a kilogramos, sería 2.80 por 10 a la menos 2 kilogramos, ¿qué? Mol. Entonces la temperatura son 25 grados Celsius, ¿verdad? Vamos a borrar aquí. Serían 25 grados Celsius más 273.15. Y eso nos da entonces una temperatura de 298 Kelvin. Ya habíamos dicho que la constante iba a ser ¿cuál? 8.314 kilogramos metros al cuadrado, segundos al cuadrado. ¿Ok? Mol Kelvin. Esto sale de lo siguiente. Recuerda que un julio es igual a kilogramos metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Así que en general, si usted busca la R, esa R originalmente decía 8.314 julio mol Kelvin. ¿Okay? Entonces sustituimos lo que es julio, lo cambiamos por kilogramos metros al cuadrado, segundos al cuadrado para poder cancelar. Ahora vamos a sustituir, así que esa U sería 3 por 8.314 kilogramos metros al cuadrado, segundos al cuadrado, mol Kelvin, multiplicado por 298 Kelvin, ¿verdad? Kelvin cancelan con Kelvin. Entonces aquí tenemos 2.80 por 10 a la menos 2 kilogramos mol. Ahí mol cancelan con mol, kilogramos cancelan con kilogramos. Y finalmente me voy a quedar con metros al cuadrado, segundos al cuadrado, que al sacarle la raíz cuadrada, finalmente me quedo con 5.15 por 10 a la 2 metros segundos. Ley de efusión de Graham. En 1846, Thomas Graham descubrió que la velocidad de fusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. Si las velocidades de fusión de dos sustancias, digamos R1 y R2, y sus masas molares respectivas M1 y M2, la ley de Graham establece que la relación de entre ellos va a ser, ¿verdad?, con la masa inversa. ¿Okay? ¿Por qué no incluimos lo demás? Porque si te das cuenta, es como si hubiésemos dicho esto, ¿verdad? Si hubiésemos escrito esto aquí. Right? ¿Qué ocurre? La constante es la misma para gases, ¿verdad?, que están juntos. La temperatura es la misma para gases que están juntos. Así que finalmente terminamos con la expresión de la siguiente manera. Dice, la difusión, al igual que la efusión, es más rápida si las moléculas son ligeras que si son pesadas. De hecho, la razón de las velocidades de difusión de dos gases en condiciones experimentales idénticas se aproxima con la ley de Graham. Dice, la distancia promedio de una molécula que una molécula recorre entre choques se denomina trayectoria libre media. ¿Ok? Y la trayectoria libre media varía con la presión. Así que son cosas que tenemos que tener
en consideración cuando estamos hablando de, ¿verdad?, de los gases y su comportamiento. Ahora, hablando de comportamiento, existe lo que se llama la ecuación de Van der Waals. ¿Por qué? Porque aunque la ecuación de gases ideales es una descripción muy útil de los gases, todos los gases reales desobedecen esa relación en cierta medida. El grado en que un gas real se aparta del comportamiento ideal puede verse reacomodando la ecuación de gases ideales, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que hay una parte, dice Van der Waals se percató que en el caso de un gas real, la expresión tendría que corregirse, esa ecuación de gases ideales tendría que corregirse por dos efectos que hemos mencionado. El volumen finito que ocupan las moléculas del gas, así que esa parte hay que corregirla, y las fuerzas de atracción entre las moléculas del gas. ¿Por qué? Pues porque él se dio cuenta que esas fuerzas de atracción no eran como se predecía o se estaban diciendo para explicar el comportamiento ideal. Así que ahí es donde entonces viene la ecuación de Van der Waals, donde se introdujo dos constantes, la constante A y la constante B. ¿Ok? Y esa ecuación lo que hace es corregir, ¿verdad?, por esas interacciones y por ese volumen, para entonces predecir el comportamiento de esas, ¿verdad?, esos gases que son reales.